Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a ver hoy el capítulo sobre potencial eléctrico, que es el material que continúa ahí después de lo que vimos sobre ley de Gauss. Quiero compartir con ustedes un documento, a ver si lo tengo por aquí disponible. Un momentito. Ya casi empezamos. Tranquilo, profe, no se preocupe. Bueno, lo voy a poner así porque no sé qué pasó. A ver. Ahí sí lo están viendo el documento. Sí, Dice capítulo 24, energía potencial. Ok. Bueno. Bueno, vamos a empezar viendo el tema este de potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una función escalar, ¿ok? A diferencia del campo eléctrico, que es una función vectorial del espacio. Entonces, el potencial es un campo escalar o una función escalar, ¿verdad? También depende del espacio, pero no tiene carácter vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo hay que distinguir entre la energía potencial eléctrica o simplemente energía potencial y el potencial eléctrico. Son dos cantidades distintas que son las que vamos a empezar a ver ahora. Pero primero vamos a volver al problema que vimos en la clase pasada del movimiento de partículas cargadas. Eh, Como ustedes recordarán, habíamos visto el caso de dos placas eh, verticales, ¿verdad? Como esta imagen que ven aquí, que estaban muy cerca una de la otra, ¿verdad? Y están separadas una distancia de. Entonces, esa distancia de es bien pequeña o muy pequeña para que las líneas de campo en el interior entre las placas sean aproximadamente horizontales, ¿ok? Y por lo tanto el campo sea constante, o sea homogéneo, ¿ok? Entonces la separación debe ser pequeña. Entonces este problema nuevamente lo vamos a abordar o lo vamos a retomar en este capítulo, pero utilizando los métodos de energías que se habían visto en Física 1. La clase pasada nosotros vimos este mismo problema, ¿verdad? Pero se estudió desde el punto de vista de la cinemática, ¿verdad? Decíamos que si las placas eran verticales, como en este caso, el movimiento era un movimiento con aceleración constante en una dimensión. Y si las placas eran horizontales, era un movimiento de proyectiles. Bueno, en este capítulo, el de potencial, nos interesa el caso de las placas, sobre todo verticales, que es el que estamos viendo aquí.
Solamente que ahora lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la conservación de la energía. ¿Y por qué así? Bueno, porque resulta que cuando yo tengo una carga eléctrica en un campo, en presencia de un campo eléctrico, la fuerza que se ejerce sobre la carga es una fuerza de tipo conservativo. Es decir, la ley de Coulomb es una fuerza conservativa. Y entonces, al ser una fuerza conservativa, pues se cumple la ley de conservación de la energía. Aquello que nos habían dicho de que el delta E es igual a cero. Entonces aquí volvemos a lo mismo. ¿De acuerdo? Nada más que en física 1 era una masa en un campo gravitacional. O sea, una masa moviéndose en un campo gravitacional, ¿verdad? Aquí es una carga eléctrica moviéndose en un campo eléctrico. Entonces hay una analogía entre los dos problemas, ¿verdad? Y el tratamiento, o sea, la parte matemática, ¿verdad? Es muy parecido, ¿ok? Es lo mismo porque la fuerza dada por la ley de Coulomb es conservativa y la fuerza por la gravedad también es conservativa. ¿Ok? Entonces las ecuaciones se parecen mucho. Entonces, por ejemplo, el trabajo se puede calcular de esta manera, ¿verdad? La fuerza dada por la ley de Coulomb, producto punto ds, que es el desplazamiento. ¿Ok? Y ese subíndice que ustedes ven ahí, INT, se refiere a que es el trabajo hecho por el agente interno. El agente interno es la fuerza que realiza el trabajo. En este caso es la fuerza dada por la ley de Coulomb. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir. A ver. Entonces, como es una fuerza conservativa, resulta que se cumple también aquello que vimos en física 1, de que el trabajo es el negativo del cambio de la energía potencial. Entonces vean que esta U que aparece ahora, esta U que vemos aquí, U sub E, se refiere a la energía potencial eléctrica. Así que las unidades son joules. Y el delta que vemos delante, pues se refiere al cambio de la energía potencial. ¿Okay? Similar a como se trabajó en la física 1. ¿Okay? Entonces, vean que yo puedo escribir esto en notación diferencial, ¿verdad? Y pues de aquí, cuando yo lo integro, me da una ecuación que me dice que el cambio de la energía potencial es igual a menos Q por la integral de AB de E punto ds. Entonces vean que ahora estoy sustituyendo la fuerza, digamos, por campo eléctrico. ¿Okay? Y siempre va a haber un producto punto entre el campo y el desplazamiento. Y la carga es constante, entonces puedo sacarla fuera de la integral. Y estos puntos A y B, esos límites, ¿verdad? El superior e inferior se refieren a el punto de salida de la carga y el punto de llegada. O sea, son dos puntos, ¿verdad? Que están, digamos, entre la trayectoria, por decirlo de alguna forma, que hace la carga eléctrica cuando se mueve en ese campo eléctrico. Entonces vean que la carga está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la trayectoria es una línea recta. ¿Okay? Vean que ella va acelerada por la fuerza, como lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Si la carga es positiva, la fuerza está en la dirección del campo eléctrico y la partícula es acelerada. Pero ese es el punto de vista cinemático. Nosotros ahora queremos ver la parte que pasa con las energías. ¿Okay? ¿Qué pasa con la energía cinética y con la energía potencial? Entonces, bueno, esta cantidad que tenemos aquí es entonces el cambio en la energía potencial eléctrica, ¿verdad? En un campo eléctrico. ¿Ok? Y la V que vemos aquí es lo que llamamos el potencial eléctrico. Entonces, cuidado, no vayamos a confundir la V con la U. La V es el potencial eléctrico, es la función escalar que yo les dije ahora, ¿verdad? Y la U es la energía potencial. ¿Okay? Entonces, están relacionadas a través de la carga. Entonces, ¿qué unidades tiene la V? La V, las unidades son volts o voltios. Y las unidades de la U, pues son las unidades que siempre hemos usado, ¿verdad? Que son joules. Y las de carga, Pregunta, dígame. ¿la U es voltaje? La V más adelante se le va a llamar voltaje, correcto. Lo que pasa es que ahora en este capítulo le llamamos potencial eléctrico, porque lo vemos como una función matemática, en este capítulo.
Pero ya, digamos, cuando entremos a ver capacitores, resistencias y todo eso, ya ahí quitamos ese término de potencial y usamos voltaje. Ok, bueno, entonces vean que aquí voltios es joules sobre coulomb. Okay. Y esta misma ecuación yo la puedo escribir en términos de los cambios. O sea, meterle un delta aquí y un delta aquí, que se vería así. Como esta que está aquí, ¿verdad? Entonces vean que la ecuación anterior, la misma que yo escribí antes, ¿verdad? Voy a devolverme esta aquí abajo, ¿verdad? Ahora le meto los deltas y entonces la veo así. Un delta V está definido como un delta U entre Q. O sea, se puede escribir de cualquiera de las dos formas o bien como una integral. Vean que el delta V, la diferencia de potencial, ¿verdad? Es el negativo de AB de punto de S. Ok, entonces vean que esto es un escalar, ¿verdad? Y es un escalar, entonces tiene que estar escrito a través de un producto punto, de dos vectores, ¿verdad? Porque la E es un vector y el ds, que es el desplazamiento, es otro vector, ¿verdad? Pero cuando yo hago ese producto punto, ¿verdad? Como lo hicimos con flujo eléctrico, me tiene que dar un escalar que es el delta U. Y ese delta U es la diferencia de dos U's, ¿sí? Es voltaje en A menos voltaje en B. ¿Ok? Los que son los puntos de donde entre los que se mueve la carga en ese campo eléctrico. ¿Ok? Y ese negativo que está ahí arrastrándose es porque viene del asunto de que se trata de una fuerza conservativa, ¿verdad? O sea, estamos utilizando, ¿cómo se dice? Haciendo una analogía con las ecuaciones que ya se habían visto cuando se estudió la conservación de la energía. Ok, bueno, resulta que el trabajo, pues haciendo algunos cambios, se puede calcular de esta forma. O sea, no solo fuerza por desplazamiento, sino que también ahora en este capítulo es carga por diferencia de potencial. ¿Okay? Y pues ahí están las unidades que les decía del potencial eléctrico, ¿verdad? Son la V mayúscula, son voltios o volts, y estos son joules y estos son coulombs, ¿verdad? Por cierto, son los tres apellidos o sea, los apellidos de tres científicos, ¿verdad? Y bueno, en este capítulo en particular, el campo eléctrico, nosotros le vamos a poner unidades de voltios sobre metro, aunque también sabemos que las unidades son newton sobre coulomb. ¿Okay? Pues cualquiera de ellas es correcta, ¿verdad? Son equivalentes. Bueno, entonces, aquí en este capítulo vamos a utilizar una unidad de energía, que es esa que ven ahí aquí en esta presentación, que se llama el electronvolt. El electronvolt tiene el valor de 1.602 por 10 a la menos 19, pero joules, no coulombs. Bueno, coulombs por voltio, pero eso me da joules. Y es muy utilizado porque, pues, cuando se trabaja con voltajes de aceleración muy altos, usualmente lo que se utiliza son joules para referirse a ese voltaje de aceleración. Ahí esa foto que ven, pues se trata de algún equipo especial, ¿verdad? Para dar tratamiento médico y esos equipos tienen voltajes de aceleración muy altos porque necesitan que el haz sea lo suficientemente incisivo como para que penetre, ¿verdad? Penetre la piel, los tejidos y se pueda realizar o llevar a cabo algún tipo de procedimiento quirúrgico en el interior, ¿verdad? Por ejemplo, remover algún tipo de quiste o algo así, sin necesidad de recurrir a la cirugía tradicional, ¿verdad? Sino que es un haz súper incisivo, ¿verdad? O sea, con una energía cinética altísima que permite llevar a cabo ese tratamiento. Entonces, esta unidad es muy usada en estos equipos médicos, ¿verdad? En lo que se llaman los aceleradores lineales, ¿verdad? Que tienen ahora mismo los hospitales para dar estos tratamientos. Y por supuesto, los aceleradores gigantescos, estos que están en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Utilizan esas unidades para referirse al voltaje de aceleración. Bueno,
ya vimos que entonces el delta V se puede escribir como una integral. Y precisamente es la integral de un producto punto. Entonces aquí le están dando un ejemplo, ¿verdad? Ese delta V es la diferencia de dos potenciales. El potencial en B, ¿verdad? Y el potencial en A. ¿Ok? Digamos que es el movimiento de la partícula en esa trayectoria, entre el punto A y el punto B. Y vean que aquí el campo va apuntando hacia abajo, ¿verdad? Y la partícula es positiva. Entonces ya sabemos toda esa historia, ¿verdad? Campo apuntando hacia abajo, partícula positiva, ¿qué pasa? La partícula es atraída hacia abajo, ¿verdad? Hay una fuerza que tira de ella hacia abajo. Entonces vean que aquí la diferencia de potencial es potencial en B menos potencial en A. O sea, el potencial a la llegada menos el potencial, digamos, cuando sale. Entonces, es una forma general de calcular esa diferencia de potencial, ¿verdad? Por supuesto, aquí necesitamos conocer la forma del desplazamiento, que aquí es general, ¿verdad? Y necesitamos conocer también el campo eléctrico, ¿verdad? Es posible que sea constante o no, o que tenga algún tipo de dependencia, de tal forma que no se puede sacar de la integral, ¿verdad? Sino que hay que dejarlo ahí para hacer la integral. Por ejemplo, aquí vean este caso, si el campo es constante, ¿verdad? Que es el caso entre las dos placas, el problema que vimos al principio, ¿verdad? Si el campo es constante, pues lo sacamos fuera de la integral y esta integral es muy sencilla. Esta integral se convierte en ¿qué? En la separación entre las dos placas, porque ya sabemos que la partícula cuando se lanza, cuando se dispara el haz, pasa de un punto a otro en línea recta. Eso ya lo sabemos de lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? De la cinemática. Sabemos que la partícula no se curva ni nada, sino que va derechita, ¿verdad? Hasta el otro lado. Entonces, como es así, de esta integral no hace falta hacerla. Simplemente es la separación entre las placas. ¿Ok? Entonces, este es un caso que se usa mucho en las preguntas de examen, ¿verdad? Más bien el de la integral casi no, ¿verdad? El caso que más vamos a tener, digamos, es el caso de placas, de que tengamos dos placas que están separadas una distancia de, y le pide que calcule algo ahí, ¿verdad? No sé, de velocidad, energía cinética, energía potencial, ¿verdad? Luego vamos a hacer un problema de esto, ¿verdad? Ok, bueno, y entonces combinando estas ecuaciones, esta con esta, podemos escribir el delta U de diferentes formas, ¿verdad? Bueno, la otra cosa es que en este capítulo aparece el concepto de la superficie equipotencial, que en esa figura que ustedes están viendo ahí corresponde a la línea que está a trazos vertical, la línea que va de B hacia C. ¿Qué característica tienen las superficies equipotenciales? Bueno, una superficie equipotencial siempre es perpendicular en cualquier punto a las líneas de campo eléctrico. Entonces, si ustedes ven las líneas de campo eléctrico aquí, que son las que están en color amarillo, ¿verdad? Vean que esa línea, por ejemplo aquí abajo, cuando esa línea llega a la superficie, hay un ángulo de 90. Igual para esta otra línea, igual para esta otra. Okay, entonces, lo que ustedes ven ahí a trazos realmente es como que si yo tuviera una hoja, o sea, como que si tuviera una superficie, ¿verdad? Y que la metiera, digamos, por decirlo de alguna manera, en el interior de la pantalla de la computadora. Ok, entonces esa superficie entra y todas las líneas de campo que la cruzan, o que también le llaman líneas de fuerza, todas esas líneas son perpendiculares en cualquier punto. ¿Ok? Ahora, ¿de qué va a depender la forma de la superficie equipotencial? Depende de cómo esté distribuida la carga. Entonces, no siempre las superficies equipotenciales van a ser planos, ¿verdad? Por ejemplo, si es una carga puntual, ¿verdad? Que tiene simetría esférica, ¿cómo serían las superficies equipotenciales? Bueno, serían esferas concéntricas, como que si fueran cáscaras, que cada una de ellas es concéntrica a la otra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la simetría de la carga puntual es de una esfera. Y ya sabemos que en una carga puntual las líneas de campo salen, dijimos,
radiales. Entonces, la única forma de que la superficie sea perpendicular a la línea de campo es que sean círculos concéntricos a las líneas de campo. ¿Okay? Pero entonces aquí lo que hay que mantener siempre o tener presente es que las superficies equipotenciales en cualquier punto forman un ángulo de 90 grados con las líneas de campo. ¿Okay? Y ahí le están dando el ejemplo en el caso de que sea un campo constante, ¿verdad? Que las líneas son horizontales. Bien, entonces esos son superficies equipotenciales. Bueno, esas ecuaciones son ya las mismas que hemos visto por ahí, ¿verdad? Y la otra cosa es que se les llama así superficies equipotenciales porque cada una de esas superficies, en todos los puntos que pertenecen a esa superficie, tienen el mismo potencial. Pues por eso se llaman también así equipotenciales. Pues en el caso de una carga puntual, no sé si por aquí habrá algún dibujo. En el caso de una carga puntual, pues entonces, bueno, aquí no es para explicar eso, pero si ven este dibujito, esas líneas en trazos celestes son las superficies equipotenciales. ¿Okay? Y la carga tiene simetría esférica. Entonces vean que las líneas de campo salen radialmente, ¿verdad? Salen en la misma dirección que sale el campo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier punto que pertenezca a esta superficie tiene el mismo V. Por ejemplo, si esa superficie, el V vale, voy a dar un ejemplo, 6 voltios, entonces todos los puntos de esa superficie, en cualquiera de esos puntos, tiene el mismo valor. Ahora, si nos pasamos a la otra superficie, pues ya el valor de V cambia, ¿verdad? Es decir, cada superficie va teniendo su propio, valor para el potencial. ¿Ok? Estos ejemplos que ustedes ven aquí no los comento porque están, es decir, esto es una copia del libro, nada más que lo que hicieron fue que lo pasaron a un, ¿cómo se dice? A un documento en PowerPoint, pero son los problemas que están ahí hechos en el libro, con las imágenes y todo, ¿verdad? Entonces, mejor hacemos un problema propuesto, porque los hechos, pues ustedes los pueden ver, ¿verdad? O rehacer. Bueno, vamos a ver ahora el potencial, pero debido a una carga puntual. Ya vimos el campo debido a una carga puntual. ¿Cuál es? Este que está aquí. Y ahora que lo veo, tienen error. ¿Quién me dice cuál es el error en esa fórmula? ¿Quién me dice cuál es el error que tiene esa fórmula? Ya esto lo hemos visto, ¿verdad? Ya vimos el campo. Ya se supone que deberíamos poder identificar el error ahí. Y de hecho yo lo acabo de ver. ¿Quién me podría decir algo acerca de qué es lo que está mal escrito ahí, en esa ecuación? Es con el potencial, bro. ¿La qué? Es el potencial que está mal escrito. No, el potencial sí está bien escrito. Lo que está mal es la fórmula de la E. ¿Qué es lo que ustedes creen que está mal ahí? Porque ya lo hemos dicho, ya esto lo comentamos, ¿verdad? Vean que en esa fórmula no puede ser R vector aquí. O sea, no puede ser R con flecha. Tiene que ser ¿qué tipo de R? Un R unitario. O sea, en lugar de la flecha aquí, tiene que haber un sombrerito. Porque no es lo mismo el vector de posición para localizar la carga que el vector unitario. ¿Ok? Ahora, si yo dejo ese vector con esa flecha que ustedes ven ahí, entonces tendría que ponerle aquí no un 2, sino un 3. R a la 3. Pero entonces el que escribió esto lo puso mal, ¿verdad? Esta R es un R unitario. Y esos dos vectores no son iguales, ¿verdad? El unitario y el de posición no son lo mismo a la hora de hacer el cálculo del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, pues ahí hay un error. Bueno, posiblemente esté en el libro también, ¿verdad? Habría que revisar. Bueno, resulta que yo puedo utilizar la
el campo de una carga puntual para hallar el potencial debido a una carga puntual. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sí, lo que hago es que hago este producto punto. Conozco el campo y hago el producto punto. O sea, meto esto aquí con el DS, aplico la definición del producto punto y me queda algo muy sencillo. Es decir, este componente se convierte en un DR. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente es una carga puntual y tiene simetría radial. ¿Ok? Entonces, al final, después de esto, digamos, lo que debemos, lo que es importante es esta ecuación que está aquí. Es decir, una vez que hacen la integral, ¿verdad? Esta integral es 1 sobre r cuadrado, muy fácil, ¿verdad? Y queda este resultado, evalúan los límites y queda esto, ¿verdad? Límite superior menos el inferior y toda esta cosa. Ok, bueno, resulta que en potencial eléctrico es muy común llevar a cabo la siguiente suposición. Esto que ustedes ven aquí. Es decir, es común decir que el potencial en un punto A muy lejano, o sea, cuando el RA tiende a infinito, se vuelve cero. Y es cierto, o sea, es consistente con lo que se conoce desde el punto de vista experimental. Es decir, en un punto muy largo, allá lejísimos de la distribución de carga, no sabemos qué pasa. Entonces, lo que dicen es, debido a la forma que tienen las ecuaciones de uno sobre algo, lo ven, dicen que R tiende a infinito. Claro, cuando R tiende a infinito, este término de aquí se hace cero. ¿Ok? Y este término, obviamente, cero. Entonces, esta ecuación me queda mucho más sencilla. Me queda escrita de esta forma. ¿Ok? Y ese es el potencial, perdón, sí, el potencial, lo dije bien, el potencial de una carga puntual. ¿Ok? Va a ser KQ entre R. Y vean que es un escalar, ¿verdad? Cuidado, le ponen flechas. No es un vector. ¿Ok? Entonces, ese es el potencial de una carga puntual. Entonces, comparémoslo con el campo de una carga puntual, ¿verdad? Voy a devolverme un momentito. Es esa ecuación que está aquí. Esta, ¿verdad? Que tiene ese errorcillo ahí, ¿verdad? Ahí es un R unitario. Pero entonces este es carga puntual, campo de una carga puntual. Y esa otra ecuación que está ahí, esta, es potencial de una carga puntual. ¿Sí? Entonces, muy importante distinguirlos, ¿verdad? Que no se nos vaya a confundir una cosa con la otra, porque son muy parecidas, ¿verdad? Entonces, en los exámenes me le ponen flechas a la V, ¿verdad? Y la convierten en vector. Y ya dijimos que no es un vector, es un escalar. ¿Ok? Entonces, en general, cuando yo tengo varias cargas puntuales, yo lo que hago es que para hallar el potencial en un punto P, debido a varias cargas, lo que hago es que sumo cada término, como lo vemos aquí. Igual que como lo hicimos con campo eléctrico, ¿verdad? Aquí también hay un principio de superposición, ¿verdad? Que es sumar la contribución de cada carga para calcular el potencial en un punto P en particular. ¿Ok? Ok. Y la otra cosa es que, bueno, este es el potencial, ¿verdad? Y la energía potencial de dos cargas, de una configuración de dos cargas, ahora se escribe de esta manera. K, ¿verdad? Que es la constante de Coulomb, Q1, Q2 entre R1, 2, ¿verdad? Vean que esto se parece mucho a la fuerza. ¿Lo ven? Es K, Q1, Q2, solamente que abajo el R no tiene el cuadrado. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque también pasa que me confunden la U con la F. La U es un escalar y la F es un vector. ¿Ok? Entonces, esto es para dos cargas, ¿verdad? Para tres tendría esta forma. ¿No ven? Entonces, ¿qué se hace para calcular la energía potencial para tres cargas? Se combinan todos los términos. 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3. Y la respectiva distancia que separa una carga de la otra. ¿Verdad? Ok. Quizás voy a dar un momentito de compartir
para comenzar a explicar algunos detalles aquí en la pizarra. Es decir, si tienen duda de alguno de los slides, pues me dicen y lo ponemos ahora después. Entonces, bueno, vamos a poner las 4 ecuaciones, quizás para distinguir, ¿verdad? La primera que vimos fue la ley de Coulomb, que es F12, ¿verdad? K, Q1, Q2, entre R12 cuadrado. R unitario, ¿verdad? 1, 2. Es un vector, ¿verdad? Y la magnitud es el módulo de esta fuerza. El módulo sería F12K, valor absoluto Q1, valor absoluto Q2, entre R12 cuadrado. Vean que le quité la flecha, le quité el vector unitario, ¿verdad? Y ahora le pongo valor absoluto a las cargas, porque habíamos dicho que cuando calculamos el módulo, si la carga es negativa, la tenemos que usar positiva. ¿Está bien? Pues eso significa el valor absoluto. Vamos ahora a ver el campo eléctrico. El campo eléctrico se puede escribir así. La E es igual a K, Q, R cuadrado, R unitario. ¿Lo ven? Y en el slide le ponen así, flecha. Entonces, cuidado. Si le vamos a poner el unitario, esto es R al cuadrado. Si le vamos a poner la flecha, abajo es R a la 3. Y aquí sí es R vector. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Que no se nos vaya a confundir eso. R a la 3. Y el módulo del campo, como es un vector, ¿verdad? Es la E igual K barras de Q, R cuadrado. ¿Ok? Aquí sí hay que usarlo con el R cuadrado. Entonces vean que otra vez, ¿verdad? Si la carga es negativa hay que usarla positiva. Ahora, vamos a ver el potencial. ¿Cómo se escribe el potencial? Lo que acabamos de ver. El potencial es escalar, no tiene flecha, ¿verdad? Y es igual a KQ entre R. Entonces vean que es muy parecido a este, ¿verdad? Solamente que aquí es R cuadrado y aquí es un R lineal. Y la otra cosa es que vean que en el módulo del campo yo puse valor absoluto, pero en esta fórmula de potencial no le pongo valor absoluto. ¿Por qué? Aparte de que es un escalar, ¿qué pasa también? Que tenemos que trabajar con las cargas con el signo que nos den. O sea, cuando usemos esta fórmula, ¿verdad? Si la carga es negativa, la ponemos negativa. ¿Ok? Y si es positiva, la ponemos positiva. Pero tenemos que respetar el signo de la carga. ¿Ok? Y ahora veamos la última, ¿verdad? La de energía potencial, la U. Esa es K, Q1, Q2, R12. Vean que es muy parecida a ¿cuál? A esta. Al módulo de la fuerza, ¿verdad? Pero nuevamente vean que no está al cuadrado y tampoco tiene los valores absolutos. Eso quiere decir que aquí también, cuando yo calculo la energía potencial, respeto el signo que tienen las cargas en el problema. O sea, si las dos son negativas, por ejemplo, entonces aquí quedaría menos por menos, más. Pero si una es positiva y la otra es negativa, pues quedaría menos por más, menos. Y esa energía potencial negativa tiene un significado físico. ¿Ok? Bueno, entonces hice ese resumen porque, pues para aclarar esa parte, ¿verdad? Porque las ecuaciones son muy similares, ¿verdad? Y se puede prestar para que se confundan. Ok, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular potencial. Por ejemplo, si nos dan un cuadrado,
Esta es una pregunta como de marque con X, ¿verdad? Nos dan un cuadrado y el cuadrado tiene lado L o lado A y en cada vértice hay una carga. Aquí hay menos 2Q, aquí hay Q, menos Q y aquí hay 2Q. ¿Ok? Entonces nos dice que calculen el potencial HV en el centro. HV en el centro. Entonces, para calcular el potencial en el centro, pues utilizamos aquella ecuación, ¿verdad? V es igual a K por la sumatoria sobre I de los QI entre RI. Y pues lo que hacemos es que vamos sumando cada término, ¿verdad? Entonces sería, el V sería en el punto P, que es el centro, ¿verdad? Sería entonces K, que es común para todos los términos, y entonces quedaría menos 2Q entre la distancia que separa a menos 2Q del punto P. Sería la mitad de la diagonal, ¿verdad? ¿Eso es cuánto? A raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Ah, bueno, y es negativo. Hay que ponerle el menos, ¿verdad? Más la siguiente, Q, la de arriba, ¿verdad? Entre la raíz, entre la diagonal, la mitad, A raíz de 2 sobre 2. Más 2Q entre A raíz de 2 sobre 2. Más menos la carga de la esquina inferior derecha es negativa. Entonces ahí sería menos Q entre A raíz de 2 sobre 2. Y simplificar eso, ¿verdad? Lo que hay que hacer ahí es escribirlo como menos 4A. Aquí yo ya puedo sacar el A raíz de 2, ¿verdad? K A raíz de 2. Y ahí me quedaría menos 4A, digo menos 4Q, perdón. Esto es una Q, ¿verdad? Más 2Q, más 4Q. No me diga que va a dar 0. Bueno, eso era lo que no quería, que diera 0. Y bueno, dio 0, ¿verdad? Esta se cancela con esta se cancela con esta. Bueno, no es el mejor ejemplo porque realmente, es decir, puede dar 0, pero no tiene que dar 0 siempre. Es decir, si yo le cambio aquí y le pongo 3Q, por ejemplo, ya no dio 0, ¿verdad? Este término de aquí se tendría un 3, ¿verdad? Entonces ya ahí se simplificaría, no se cancelan todos los términos, ¿verdad? Entonces quedaría 2Q menos Q, y entonces el potencial sería KQ A raíz de 2 negativo. ¿Sí? O algunas veces cambian la K por el valor de K, ¿verdad? Que sería QA raíz de 2 entre 4 pi epsilon 0. También algunas veces hacen eso, ¿verdad? Ok, bueno, y el potencial, vean que es un escalar, ¿verdad? Puede ser un escalar positivo o negativo, pero no tiene flecha, ¿verdad? No es notación vectorial. Entonces, aquí, digamos, las preguntas que hay por ahí de este material, pues algunas veces le dan algo así, ¿verdad? Una geometría, qué sé yo, eh, cargas puntuales puestas en los vértices de un cuadrado, o por ejemplo, las cargas puntuales puestas en los vértices de un triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un triángulo equilátero, ¿verdad? Y entonces,
Tienen una carga aquí abajo Q, otra carga aquí Q, y aquí, por ejemplo, 2Q. Y le dice que calcule, por ejemplo, el potencial, ¿verdad? En el punto P, en el centro, ¿verdad? Entonces, pues necesito... Ah, bueno, y le dice que es equilátero, ¿verdad? Entonces tiene el lado L. Y tiene 3 ángulos iguales, ¿verdad? Hay un teorema ahí en geometría que dice que todo triángulo equilátero es equiángulo, ¿verdad? 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. 3 ángulos internos iguales. Entonces, ¿qué? Si me piden que calcule el potencial en el punto P, otra vez hago lo mismo, ¿verdad? Es decir, voy poniendo los términos. Todos son positivos en este caso, ¿verdad? Entonces 2Q, el primero, ¿verdad? Entre la distancia que separa a 2Q del centro. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuál es la distancia de aquí al punto, al P, al centro? ¿Quién me dice? Es L a la 2. L a la 2. Es L a la 2 menos L a la 2 sobre 4. No, Entonces, eso es para la altura. 3 cuartos. 3 octavos. L al cuadrado, creo, no sé. Es que no tengo calculadora. Ok, en el triángulo equilátero, la altura es L medios, raíz de 3, la altura, ¿verdad? Pero esta recta que va aquí, ¿cómo se llama? La recta que va desde cualquiera de los vértices y pasa por el centro. ¿Qué es eso? Eso es una bisectriz, ¿verdad? Esa distancia R es L sobre raíz de 3. Pues les dejo que lo busquen eso, ¿verdad? Entonces, cuidado, no es la mitad, ¿verdad? No es la mitad de esto. Entonces, revisen eso ahí, ¿verdad? Porque hay veces ponen problemas de triángulos. Y pues hay que saber esas cosillas, ¿verdad? Bueno, la cosa es que aquí sería L sobre raíz de 3 más Q L sobre raíz de 3 más Q L sobre raíz de 3. Y ahí tengo ya el potencial. Lo que habría que sacar es este factor común y sumar 2Q más Q más Q, que sería 4Q. ¿Ok? Bueno, está bien. Pero entonces vean que calcular potencial siempre es más sencillo que calcular campo eléctrico, ¿verdad? Porque si esto fuera un problema de campo eléctrico, hay que dibujar los vectores, ¿verdad? Dibujar los vectores de campo en el centro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este es positivo, entonces sería un vector que va hacia abajo, ¿verdad? Este es positivo, es un vector que va en el segundo cuadrante. Este es positivo, es un vector que va en el primer cuadrante, ¿verdad? Y hay que descomponer las componentes, ¿verdad? En X y Y. Entonces vean que es más difícil, ¿verdad? Hay que hacerle más, ¿verdad? Porque es un vector. Pero en el caso del potencial, no, porque vean que es escalar. Solamente que respetar los signos de las cargas. Si alguna de ellas es negativa, hay que ponerle el negativo ahí. Bueno. Bueno, la otra cosa es que también le pueden pedir que calcule la energía potencial para más de 2 cargas, ¿verdad? Ya lo vimos para 2 y para 3. ¿Qué pasa si son para 4, ¿verdad? Por ejemplo, que le digan que tenemos un rectángulo, ¿verdad? Que tiene carga Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Cuál sería la energía potencial? La energía potencial es K y tengo que permutar todos los productos de las cargas, ¿verdad?
¿Cuáles serían? Q1 por Q2 entre R12, ¿verdad? ¿Quién seguiría? Q1 por Q3 entre R13, Q1 por Q4 entre R14, Q2 por Q3 entre R23, Q2, Q4 entre R24, ¿y quién me falta? Q34, ¿verdad? Entre R34. Y ahí tendría entonces la energía potencial, ¿verdad? Para un arreglo de 4 cargas, ¿verdad? Igual, en estas fórmulas hay que poner los signos, ¿verdad? En estos términos hay que respetar el signo de la carga, ¿verdad? Si es positiva o si es negativa. Y esta energía está en joules, ¿verdad? Entonces, vean cómo se calcula energía y cómo se calcula potencial, ¿verdad? El potencial es la suma de todos los términos QI entre RI, ¿verdad? Y es el potencial en un punto P. ¿Lo ven? Y esta la energía, no, la energía es la sumatoria sobre I y J de QI por QJ entre R y J. Pues vean los índices, ¿verdad? Esta es la energía de una configuración y este es el potencial en un punto P. ¿Okay? Entonces, en problemas de estos de desarrollo, como tienen parte A, B, C, en una le piden que calcule el potencial, muy probablemente, en la otra que calcule la energía potencial y en la parte C que calcule el campo. O sea que le van a mezclar los temas, ¿verdad? De un capítulo y del otro, ¿verdad? Para de una vez preguntarle varias cosas de la misma figura que le van a poner ahí, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a seguir si no hay ninguna pregunta. Voy a volver a compartir el documento que les estaba mostrando. Para ver lo de las distribuciones continuas. Voy a adelantarme un poquito aquí, ahorita vemos esto. Bueno, en esta imagen que está aquí, está lo de las superficies equipotenciales, ¿verdad? Aquí se ve claramente. Ven que la carga es positiva, ¿verdad? Entonces, las líneas de campo salen radialmente de la carga, ¿verdad? Ya eso lo habíamos visto. Y son rectas porque se supone que estamos muy cerca de la distribución, ¿verdad? Después, ¿verdad? Lo que se va a ver es que esas líneas de campo se curvan, ¿verdad? Pero realmente si uno hiciera un zoom aquí, donde tengo la flecha, ¿verdad? Lo que vería es esto que está aquí, ¿verdad? O sea, muy cerca de la distribución, las líneas de campo salen radialmente. Por lo tanto, el campo es aproximadamente constante. Y ahora vean lo de las superficies equipotenciales. Son los círculos concéntricos en color celeste. Entonces vean que en cualquier punto que yo me posicione o me pare, la línea de campo hace un ángulo de 90 en ese punto con la superficie equipotencial, ¿verdad? Si yo voy a cualquier otro sitio, a cualquier otra superficie equipotencial, por ejemplo aquí, la línea de campo igual hace un ángulo de 90 con la superficie equipotencial. ¿Ok? Entonces este es un caso, digamos que bastante, bueno, bastante simétrico, ¿verdad? Pero no siempre la distribución de carga es puntual, ¿verdad? Unas veces tiene otra forma.
Entonces, al cambiar la forma de la distribución, pues van a cambiar las líneas de campo. Y por lo tanto, las superficies equipotenciales también se van a modificar de tal forma que pues tienen que mantener esa condición de que sean perpendiculares al campo. Perdón, de que sean perpendiculares a la línea de campo. Ahora, vean que las líneas de campo y las superficies equipotenciales no existen materialmente, ¿verdad? Es decir, es un arreglo, ¿cómo se dice? Es una forma de imaginarse cómo se comporta el campo. Entonces, esto más bien responde a propiedades matemáticas, ¿verdad? Es decir, es un artilugio matemático para entender cómo se comporta el campo, pero no es que existen realmente. Bueno, vamos ahora a ver las distribuciones de carga. Cuando tenemos potencial. ¿Okay? Entonces, nos interesa calcular el potencial eléctrico debido a distribuciones continuas de carga. Así como calculamos el campo eléctrico para distribuciones continuas de carga. O sea, otra vez lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo que tiene ciertas dimensiones, por ejemplo, este que tiene forma de camote, en color rosado. Pues vean que ese cuerpo tiene un volumen V, ¿verdad? Y está compuesto a su vez de muchos elementos infinitesimales de carga. El de Q1, el de Q2, el de Q3, y cada uno de esos elementos de carga está a una distancia R2, R1 respectivamente, ¿verdad? De un punto P en donde quiero calcular el potencial. Entonces ven que es el mismo problema que ya vimos en campo eléctrico, ¿verdad? Solamente que ahora ya no es un vector, sino que lo que queremos calcular es un escalar. ¿Está bien? Entonces, pues aquello que vimos de las densidades de carga, ¿verdad? La lineal, la superficial, etcétera. Aquí tenemos que volverlo a usar para resolver un problema de este tipo, ¿verdad? Entonces, ahora el dV se escribe de esta forma. O sea, el potencial de una carga puntual, ahora lo pongo así. Lo escribo en notación diferencial. ¿Por qué? Porque quiero integrarlo. Quiero integrar todo sobre todos los elementos de carga que conforman al camote para calcular el potencial. ¿Está bien? O sea, lo mismo que hicimos con campo. Entonces vean que ahora la fórmula la escribo en notación diferencial de V de Q. Y a la hora de integrar en el punto P, aquí faltó el subíndice P, cuando yo encuentro el potencial en el punto P, pues entonces es la integral de dq sobre R. Y esa R es la distancia del elemento de carga en cuestión, el que se haya escogido, ¿verdad? Al punto P donde yo quiero calcular el campo. Siempre esa distancia R va a ser eso, desde el elemento de carga al punto P. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo para Qué buena aplicar. pregunta. Dígame. Y los límites ahí en esa, ahí como serían. Los límites serían sobre la distribución. O sea, si es una barra, por ejemplo, si es un alambre, una varilla, entonces los límites serían dependiendo de donde pongan el sistema de referencia. Pero digamos, los límites aquí van a ser de 0 a L, por ejemplo, si el origen está en el 0. Y va a ser de menos L medios a L medios, si por ejemplo el sistema de referencia se lo pusieron al centro de la varilla. O sea, no se le ponen límites aquí porque lo que debería decir aquí abajo es sobre la distribución. O sea, hay que integrar sobre la distribución. Y para eso hay que conocer el sistema de referencia que se le va a poner al cuerpo en cuestión, ¿verdad? Entonces, por eso no se los pusieron ahí. Se lo dejan así abierto, ¿verdad? Porque esta integral, inclusive esta integral, que no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Pero esta integral podría ser triple o podría ser doble, ¿verdad? Hay algunos problemas de cálculo de potencial que esto que ustedes ven aquí se convierte en varias integrales triples. O sea, no una, sino 2, 3, 4 juegos de integrales triples, ¿verdad? Entonces, si son, por ejemplo, 3 juegos, ¿serían cuántas integrales? 9 integrales, ¿verdad? Algunas fáciles, otras medias feas, ¿verdad? Pero nosotros no queremos eso.
porque no es requisito de física 2, no es requisito cálculo 3. Entonces siempre vamos a reducir esta integral a una sencilla, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo para aplicarlo. Vamos a ver. Por ejemplo, este caso. Usted tiene un examen viejo por ahí. Le dan esta figura. Le dan una barra, una varilla, ¿verdad? Que está a lo largo del eje X y tiene longitud L. Y aquí hay un punto P2, que es el eje Y, y por aquí hay un punto P1, del lado del eje X negativo, que está a una distancia D. Y le dan los valores, ¿verdad? Le dice que la L son 12 centímetros. Y que la carga es Q igual 56.1 FC. ¿Y qué más le dan? La D. Le dicen que la D es 2.5 centímetros. Esa F es femto. Eso es un prefijo que creo que es 10 a la menos 15. ¿Verdad? Y entonces le dice que encuentre el potencial en el punto P1. HV en P1. ¿Ok? Entonces esa es la parte A, digamos. Ahorita vemos la parte B, a ver qué nos están pidiendo. La parte A es el potencial en el punto P1. Entonces, ¿cómo haríamos esa parte? Tengo que escoger el elemento de carga, ¿verdad? Para poder resolver el problema. Entonces tengo que escoger un elemento de carga que esté a una distancia X del origen. Bueno, la carga es positiva, está distribuida homogéneamente, ¿verdad? Entonces escojo un elemento de carga por aquí, que tiene ancho de X y que tiene una carga de Q, que es lambda por dx. Entonces en la primera parte del problema le dice que la carga es constante, ¿verdad? Entonces quiere decir que la densidad de carga es uniforme, o sea, no varía, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, para calcular el campo en el punto P1, pues yo utilizo esta fórmula. dV es igual a K de Q entre R. Entonces, vamos a ver, el K es una constante, el Q sería lambda de X. Vean que estoy usando de X porque la carga está distribuida a lo largo del eje X, ¿verdad? Y abajo, la R, ¿qué es la R? ¿Qué dijimos que era?
Es la distancia del elemento de carga, ¿verdad? Que escogí al punto en donde yo quiero calcular el campo. Quiere decir que sería la distancia desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Esa distancia, ¿qué sería? Sería la D más ¿quién? Más el X. En este problema, cuando se ha puesto, la gente pone D más L. Y no es cierto, porque el elemento de carga no está, no lo escogimos en un extremo, sino que lo escogimos dentro de la distribución para asegurarnos de que es un elemento de carga arbitrario, ¿verdad? Entonces, ¿Y si yo cómo pongo aquí D más L, desde, no sirve. lo escogen desde D más L? Se escoge entre X igual 0 y X igual L. O sea, es un elemento que está en la distribución, pero no es, digamos, X igual 0 ni X igual L. Porque necesito resolver la integral. Entonces el elemento de carga siempre tiene que estar a una distancia X. Entonces, para eso estarían los límites, ¿verdad? Y para eso están los límites, correcto. Ok, ok. Claro. Entonces si uno pone aquí D más L, que es lo que la mayoría de la gente pone, de ahí no, ya ahí ya no está mal el problema, ¿verdad? Entonces es D más X. Aquí sería entonces la distancia es D más X. Y de ahí, ya una vez que está eso ahí, ya sabemos que lambda, como la carga es constante, ve que me dan un valor constante, yo sé que lambda es Q entre L. Entonces, SDV lo puedo escribir de una vez como K, Q, dx, y aquí abajo me queda L por D más X. Y ahora lo integro, ¿verdad? Entonces, pues me quedaría V en el punto P1, que es constante. Y la K, la Q, la L, la saco fuera de la integral. Y ahora me queda la integral y ahí voy poniendo los límites, ¿verdad? Vean que la carga está distribuida de 0 a L, aunque yo haya escogido un elemento de carga que esté dentro de la distribución, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora sí, aquí pongo de 0 a L. Y adentro me quedaría dx entre d más x. Y esa integral no se la dan, hay que hacerla. Pero eso es un logaritmo, ¿verdad? Si yo hago la sustitución u igual d más x, el du sería dx, ¿verdad? Entonces, pues realmente esto sería el potencial en el punto P1 es KQL, y aquí me queda el logaritmo natural de X más D. ¿Sí? No le pongan valor absoluto, ¿verdad? Porque aquí recuerden que eh, en matemática, en cálculo, sí, porque se está trabajando con operaciones, ¿verdad? Eh, que no tienen un significado físico. Pero aquí si le ponemos valor absoluto a esto, estamos limitando el problema. ¿Sí? Entonces, si usan el logaritmo, no es necesario el valor absoluto. Entonces, de ahí, solo es evaluar eso. Límite superior menos el límite inferior. KQ entre L, logaritmo natural, y a mí me dio L1 más D sobre L. 1 más D sobre L. Así. Es una L. Parece una R. Así. ¿Sí? Ahora, ¿qué importancia tiene ese resultado? ¿Por qué lo escribí así? Eh, porque lo pude haber escrito así, ¿verdad? Ok, alguien lo puede, es decir, también puede aparecer así. L más D sobre D. Y está bien, ¿verdad? Pero digamos que así no tiene gracia ponerlo así. Ya les voy a decir por qué. Porque vean que yo de aquí no, es decir, no puedo sacar mucha información. Voy a dividirlo y entonces me queda así. Divido la D, ¿verdad? Entonces me queda 1 más D sobre L. ¿Ok? Perdón, L sobre D. ¿Qué vemos aquí?
Bueno, hay un caso límite. ¿Qué pasa si el punto, qué pasa si el punto P1 está muy alejado de la barra? O sea, que vean que aquí da la impresión de que está cerca, ¿verdad? O sea, da la impresión de que D es menor que L, ¿cierto? Eso es lo que uno pensaría, ¿verdad? Y con los datos que le dan, efectivamente es así, ¿verdad? Estos 2,50 y la L es 6 centímetros. Pero ¿qué pasa si si en el examen, si este fuera un problema en el examen y le hacen la siguiente pregunta? ¿Qué sucede si D es mucho mayor que L? ¿Qué dirían ustedes? O sea, si el punto P1 está allá, Yo lejísimo. pensaría digamos, como L es muy pequeño comparado a D, se va haciendo cero cada vez mayor si, digamos, como que D tiende a infinito, entonces se cancela este L entre D, se hace cero y luego queda logaritmo de 1 y eso es cero, entonces V es cero. Em, O quedaría más bien también cerca de ¿cómo se llama esto? De la fórmula que usted le dan, porque quedaría K por, K por Q sobre L. Y esa es la... sí, el caso de una carga puntual, dice usted. Sí, exacto. Eh, sí, también, ¿verdad? Sí, aquí hay dos posibilidades. Si yo me alejo mucho de la distribución, pues lo que voy a ver es una carga puntual, ¿verdad? También. Pero sí, es decir, aquí es bueno tener en mente aquella aproximación que le dan ahí en el libro. 1 más X es aproximadamente X para cuando X es mucho menor que 1. Entonces, Eso es de pues, cálculo 2, ¿verdad? Sí, ah, eso es de un polinomio de Taylor, de cálculo 2. exacto, sí, ese es el desarrollo de Taylor. Nada más que se acotó para el caso en donde X es mucho menor que 1. Entonces, este resultado se parece a X. Y entonces aquí, pues, pasaría eso, ¿verdad? Entonces, pues, hay que tener cuidado, digamos, si le hacen una pregunta de esa, ¿verdad? ¿Qué va a decir uno ahí, ¿verdad? ¿Ok? Y por eso es que es bueno escribirlo así, como 1 más L sobre D, porque entonces uno puede hacer esta aproximación, ¿verdad? Cuando ya sea que le digan que el D es mucho mayor que L o al revés, que la L es muy grande en comparación con D. Pero entonces siempre se puede usar eso. Bueno, ok, entonces vamos a la parte B. Entonces voy a borrar esa parte ahí. En la parte A, vean que la densidad de carga es constante, ¿verdad? Bueno, y le dan números, ¿verdad? Esto es para que uno evalúe el potencial, ¿verdad? Una vez que lo calcula. Esa es otra. Hay gente que le comienza a meter números desde el principio, ¿no? Hágalo algebraico primero y luego sustituye en la ecuación, ¿verdad? Yo lo hice con números. Ese prefijo F minúscula, que no sé si ya lo habían visto, es 10 a la menos 15. Quiere decir que la carga son 56,1 por 10 a la menos 15, que eso quedaría 561 por 10 a la menos 14. Y ya eso está en Coulomb, ¿verdad? Vean que todas las unidades tienen que ser del SI. Y entonces, pues, sustituyendo los valores, ¿verdad? Y poniendo todo en el SI, a mí me dio 741 por 10 a la menos 3 voltios. Y le dice que lo ponga en milivoltios, o sea que son 741 milivoltios. Ese sería el valor del potencial en el punto P1. Bueno, y la otra parte le dice que calcule, en la otra parte del problema, lo que le dice es que suponga ahora que la densidad de carga no es uniforme, o sea que varía, ¿verdad? Y le dan la relación como varía, lambda igual C por X, en donde C es una constante que tiene el valor de 2,89 por 10 a la menos 11.
Coulomb sobre metro cuadrado. Esas son las unidades. Y le dice otra vez que encuentre el potencial, pero ahora en el punto P2. HV en el punto P2. Este es un problema de libro, creo. Un problema ahí de libro de texto. Que está localizado sobre el eje Y, ¿verdad? A una distancia D. O sea, ahora esto le llaman una distancia D mayúscula. Y esa D es 3.56 centímetros. Del extremo inferior izquierdo de la varilla. O sea, que sería esta D, ¿verdad? Esta distancia aquí, ¿verdad? Pues ahora le dice que lo calcule en el punto P2. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Volvemos a hacer todo igual. Entonces, el dV es K de Q entre R, ¿verdad? La de Q ahora es lambda por dx, lo mismo. Solamente que ahora lambda es función de x, ¿verdad? Entonces, lo que habría que hacer es meterlo ahí. C por x por dx entre la R. ¿Quién sería ahora la R? Es la distancia del elemento de carga al punto P2, ¿verdad? Esta distancia sería la raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado. Y ya ahora sí le ponemos o sea, integramos, ¿verdad? El potencial en el punto P2 va a ser igual entonces acá, C, que son las constantes, ¿verdad? Las puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral de x entre la raíz de x cuadrado más d cuadrado. De 0 a L, ¿verdad? Porque ahí es donde está la distribución. No de 0 a D, ¿verdad? Porque también he visto que me ponen la D aquí. No, la carga no está a lo largo del eje Y, está a lo largo del eje X, ¿verdad? Y esa integral no se la dan, ¿verdad? Esa hay que buscarla o sea, buscarla en una tabla, pero también es una sustitución de digamos, de las primeras que uno aprendió, ¿verdad? Aquí yo puedo hacer U igual x cuadrado más d cuadrado, ¿verdad? Y de U sería 2x de x. Y arriba está el x de x, ¿verdad? Lo que falta es pasar el 2 para acá, para abajo. Entonces, bueno, esa es la sustitución. Y lo que me va a quedar es, voy a ponerlo ahí arriba, lo que me va a quedar es esto. Al resolver esa integral, queda que el potencial en el punto P2 es igual a KC por la raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado, y esto lo tengo que evaluar de 0 a L. Evaluando me queda así, ¿verdad? V en el punto P2, me queda KC raíz cuadrada de L cuadrado más b cuadrado. ¿No? Menos la raíz cuadrada de b cuadrado. Pero esto es mejor ponerlo con la definición del valor absoluto, ¿verdad? Es mejor ponerlo como valor absoluto de B. ¿Quién me dice por qué? El punto P2 podría estar abajo, ¿verdad? Podría estar aquí abajo. Ser un valor negativo. Para que tome solamente el valor, para que el menos ¿Cómo actúe. es que ve, aquí está cayendo un aguacero gigantesco y casi no le oigo. Que yo pienso que es para que el valor de, digamos, sea afectado por el negativo. No Exacto, cambie. correcto. Eso es, ¿verdad? Es por si por acaso por aquello, perdón, de que le ponga este mismo problema y que le ponga el punto abajo. Entonces que le dé a uno la tentación de mantener el D negativo, ¿verdad? Le está diciendo que no, que tiene que ponerlo positivo.
Eso es, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya lo de los numeritos, se los, se los dejo por ahí para que lo hagan, pero sustituyendo ese potencial en P2 da 2.33 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2 voltios. Y esa es se llama el valor de P2. Pero ahí hay otro problema, pero entonces se los voy a dejar para que ustedes lo hagan, que practiquen, ¿verdad? Lo hagan en su casa. Este es un problema que apareció en el examen. Es lo mismo, nada más que, digamos, tal vez hay que tener cuidado a la hora de integrar, ¿verdad? Lo podríamos hacer el lunes, ¿me recuerdan? Si no les salió o quieren que lo hagamos, lo dejamos planteado y lo hacemos por ahí el lunes, ¿no? Profe, mientras usted va haciendo eso, usted me puede explicar ¿Cómo uno que dice? mientras usted está ahí borrando la pizarra, usted puede decirme por qué es que en el ejercicio que usted había dejado era como de una barra que estaba como en la mitad ay, no sé, como que estaba el origen partía desde la mitad de la barra. Sí. Usted puede decirme por qué no se toma en cuenta como la otra mitad de la barra, digamos, para el DU, porque, digamos, yo lo pude sacar y todo, pero no me quedó muy claro por qué no sumamos como el L medios, digamos. Eso fue un problema que yo les dejé de calcular campo eléctrico, o algo así. Sí, No será este mismo, es que este mismo es un problema que yo puse que era del verano del 2019. puede ser. Bueno, es que este yo creo que es el mismo, nada más que en los dos se puede calcular campo eléctrico. Vamos a ver, tal vez si hago el dibujo y trato de aclarar lo que usted me pregunta. Está bien. El problema es esto, o sea, le dan un sistema de referencia y le dan una barra puesta ahí y le dicen que esta X es menos L medio, será S, y esta X es L medio. O sea que el sistema de referencia está al centro. Sí, justamente es ese. Sí. Es ese. Lo había dejado usted en una clase. Ajá, ok. Entonces, aquí, digamos, si este es el eje X, este es el eje Y entonces el problema le decía que ya le escogía el elemento de carga. Y le decía que ese elemento de carga era dQ es igual a lambda por du. Y le decía que ese elemento de carga estaba en la distancia u. O sea, esta figura se la dan. Y le decía que calculara el campo en un punto que estaba a una distancia R del elemento de carga. Así. Entonces, vamos a ver, si yo quiero calcular, o sea, ese problema había que resolverlo con esos datos que le dan ahí en la figura. Entonces, si yo quiero calcular campo, haría esto, ¿verdad? D es igual a K dQ R cuadrado R unitario. Y entonces,
¿cómo podemos ahí escribir o poner la distancia del elemento de carga al punto P? ¿Cuál sería esa distancia? Yo puse X menos U. Déjame ver la figura. Es que la figura también. Profe, yo puse X menos U para dar el radio ahí. Bueno, no el Sí, ya, radio, ya le digo, a ver. Ahí habría que usar, para la distancia sería X menos U, ¿verdad? O sea, porque este es el eje X, ¿verdad? Y me dice que el elemento de carga está a una distancia U. Entonces yo no puedo poner R, porque R no lo puedo decir, no es una variable para integrar. Entonces yo pongo esto así, K, Q es lambda de X, y abajo sería X menos U. Y esto está al cuadrado. Y ahí ya ahora sí lo puedo integrar. O sea, porque a todo el eje X, hasta aquí, ¿verdad? Todo esto es X, ¿verdad? Pues a X le quito U, me queda R. Ya ahí lo puedo resolver. Y el campo, la distribución es positiva, ¿verdad? O sea, le dice que es una distribución de carga positiva. Por lo tanto, el campo en el punto P sale y está todo a lo largo del eje X, ¿verdad? O sea, quiere decir que aquí es un I. ¿Está bien? Se dice que tiene una carga Q uniformemente distribuida a lo largo de su longitud. Quiere decir que, lo que le dan es la L, los datos son la L, la Q y nada más. Y ya lo que hay que hacer ahí es proceder a hacer la integral. Es una sustitución, ¿verdad? La llamo alfa igual X menos U. Pues de alfa es menos de U. O sea, aquí me quedaría, o sea, cuando integro en el punto P, sería sacar K, lambda, me queda la integral de dx entre X menos U al cuadrado, y los límites serían de 0 a L, ¿verdad? Ah, no, mentira. Estoy mintiendo. ¿Cuáles serían los límites? Ahí. Permiso, profe, creo que tiene que integrar con respecto a U. Eh, sí, U es la variable. Es que ahí dice dx y Ah, ya sí, tienes razón. Uy, sí. De dicha que sí, gracias. Es de U. Se me fue esa. Sí, aquí es de U, porque es lambda de U. Sí, aquí U es la variable, ¿verdad? U es la variable de integración. Por eso les digo, y X es constante. Entonces, cuidado con este tipo de figuras, ¿verdad? Porque cuando le dan las letritas, uno tiene que ver cómo está, o sea, dónde está puesta la distribución de carga, ¿verdad? Y vean que ya yo había puesto aquí de X, ¿verdad? Porque la tendencia de uno es a usar la X, ¿verdad? Entonces aquí es X menos U al cuadrado, que es la distancia de U. Y aquí es menos L medios a más L medios. Y hacer esta sustitución. Entonces me quedaría la integral de menos de alfa entre alfa al cuadrado. Esto sería menos la integral de alfa a la menos 2 por de alfa. Sería menos alfa a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. ¿Verdad? Esto sería menos alfa a la menos 1 entre menos 1. Y eso me queda menos 1, menos más, ¿verdad? Me queda 1 sobre alfa. Bueno, menos
Yo lo pondría mejor así. Menos 1 sobre algo. Y hago el límite, ¿no? Y hago los límites. Vamos a terminarlo de este lado. Está bien la integral, ¿verdad? Los datos que tengo son L y Q, ¿verdad? Y ya ahí lo que habría que hacer es evaluarlo. Sería entonces el campo en el punto P. Bueno, hice el campo, ahí íbamos a hacer el potencial, pero no importa. Quedaría entonces K lambda, que en este caso sería Q sobre L, porque son los datos que tengo, ¿verdad? Y aquí me quedaría evaluada, que sería, bueno, esos menos se cancelan ahí, ¿verdad? Y me queda 1 sobre X menos 1, evaluado de menos L medios a más L medios. Y esta L medios la evalúo aquí en este U, ¿verdad? Y esta L menos en este U, ¿verdad? Y eso debería darme, si todo está bien, la respuesta que yo les di fue, voy a borrar aquí arriba para no quitarlo todo. Debería darme eso. Aquí todo está bien, ¿verdad? No dejamos nada botado. Q sobre L, de menos L medios a L medios. Está bien, ¿verdad? Entonces aquí sería EP, sería entonces KQL, ¿verdad? Y me quedaría así. 1 entre X menos L medios, ¿verdad? Menos, ¿verdad? 1 entre X menos, ¿verdad? Que sería más L menos. Así. Y aquí me falta la I, ¿verdad? Porque es un campo que está en la dirección de X. ¿No? Y acomodarlo un poquito ahí, a ver si da la respuesta. La respuesta que yo les había puesto era esta. Yo les dije que se quedaba esto, KQ entre X cuadrado menos L cuadrado sobre 4. Eso era lo que les había dicho que daba, ¿no? Sí, habría que arreglar esto a ver si efectivamente da parecido, ¿verdad? Ya ahí vemos que abajo es KQL, abajo es el denominador de eso es X cuadrado menos L medios por cuarto, ¿no? Y arriba, ¿qué quedaría? Esto entre esto queda X más L medios, ¿verdad? Y todo esto entre esto me queda menos X menos L medios. Y es un menos, ¿verdad? Creo. Porque es todo esto entre esto, ¿verdad? No, me queda más. Hay algún signo ahí que está mal, ¿verdad? Me parece. Porque, Es el del segundo término que está malo. Me parece. no, No, porque es que vea, todo esto entre esto me queda negativo. no, está muy bien porque así se cancela las X y luego se cancela el L con el de abajo. Y se cambia el signo. Se- Entonces aquí quedaría KQL y aquí me quedaría esta X se cancela con esta y menos por menos más quiere decir que sería 2L medios entre X cuadrado menos L cuadrado cuarto. Y este 2 se cancela con ese 2, esta L se cancela con esta L y ya me queda aquello. Está bien, ¿verdad? Lo estamos haciendo bien. ¿Okay? Entonces sí, ¿verdad? Y está el caso límite, ya se ve el caso límite, ¿verdad? ¿Qué pasa si este punto se aleja mucho de la distribución? O sea, ¿qué pasa si X es mucho mayor que L? ¿Qué pasaría ahí? L cuartos no afecta. L medio, L al cuadrado sobre 4 es aproximadamente 0, se vuelve despreciable.
Y entonces solamente me queda acá Q entre X cuadrado, que es la carga puntual. Estamos viendo, ¿no? Bueno, pero ese no era el que iba a hacer, era el de potencial. Lo que voy a hacer es que se los dejo planteados y ustedes y la respuesta. Ya con eso vamos terminando. Entonces, vamos a ver, ok, bueno, no hay, si no hay ninguna pregunta, voy borrando. Voy a plantearlo por aquí mientras tanto, para no borrar así todo de un solo tiro. Ahora es el potencial lo que me pide. Entonces, el potencial, pues necesito eh, utilizar esta ecuación, ¿verdad? dV, ahora es un escalar, ¿verdad? Es K de Q entre R, ¿verdad? Ahora es sin el cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería K, la dQ, que es lambda por dU, todo igual, ¿verdad? Al caso del campo, solamente que ahora la distancia ya no es al cuadrado, sino que solamente es X menos 1. ¿Lo ven? Y ahora lo que toca hacer es integrar eso, ¿verdad? Fue más rápido que el campo, ¿verdad? Entonces el potencial en el punto P, ahora saco lo que es constante, K y lambda, ¿verdad? Y lambda es Q sobre L, y aquí me queda la integral de dU sobre X menos 1, desde menos L medios a L medios. Y eso es un logaritmo, ¿no? Ese me dio a mí un logaritmo. Que sería entonces el logaritmo de X menos 1. Aquí me quedaría KQ entre L, logaritmo natural de X menos 1, evaluado desde menos L medios a más L medios. Y ahí está la respuesta. Debería dar esto, ¿verdad? Potencial en el punto P es KQL, logaritmo natural, y debería quedar esto. X más L medios entre X menos L medios. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahora aquí decimos que el potencial es una función de X, ¿verdad? Porque ya la L está fija y las demás variables se conocen, ¿verdad? Entonces aquí lo que podría cambiar es cómo yo alejo o acerco el punto P de la distribución, ¿verdad? Y otra vez habría que hacer un análisis, ¿verdad? Aquí habría que ver qué pasa si X es mucho mayor que L, ¿verdad? ¿Qué pasaría con este logaritmo, ¿verdad? Pero bueno, ya aquí es más difícil ver eso, ¿verdad? Pero esto era lo que le estaba pidiendo. Por lo menos lo que le estaba pidiendo era que llegara al potencial, ¿verdad? Que es esta respuesta. Bueno, me faltó ver cómo calcular el campo eléctrico a partir de un potencial. Es decir, ahora que ya tenemos el potencial como una función de X, calcular el campo. Recuerden que el campo, como lo hemos venido calculando, es usando la ley de Coulomb o usando la ley de Gauss, ¿verdad? Es decir, hemos tenido que integrar para calcular el campo. Pero ahora, en este capítulo de potencial, le dan un método para calcular el campo derivando. ¿Derivando qué? El potencial. Entonces yo podría derivar ese potencial, ¿verdad? Que es función de X, y obtener nuevamente el campo, que lo habíamos hecho por ley de Coulomb. Entonces, pueden practicar con eso, ¿verdad? El lunes lo vamos a ver. Es decir, vamos a ver esa parte que me faltó hoy. Entonces, el lunes continuamos con esto. Dame una pregunta. Dígame. Este sábado es el quiz, ¿verdad? Sí. ¿Y hasta dónde entra la materia? ¿Hasta dónde entra la materia? Bueno, serían los dos capítulos, el de ley de Coulomb y el de ley de Gauss. ¿Esto del potencial no entra? No, ya esto no entra. Ok, está bien. Este potencial queda para, ya le digo,
Este queda para el quiz del capítulo, digo, el quiz del 20 de noviembre, que dice que son el capítulo 24 y 25, ¿verdad? Entonces, lo que entraría sería ley de Coulomb, ¿verdad? Y que son partículas puntuales, ¿verdad? Fuerza y campo eléctrico, básicamente. Y el movimiento de partículas cargadas, ¿verdad? Son tres temas. Ley de Coulomb, campo eléctrico y movimiento de partículas cargadas. Y en el de Gauss son las distribuciones, ¿verdad? Lo que vimos sobre cómo calcular campo con la ley de Coulomb, ¿verdad? Y campo con ley de Gauss. Pero ya lo de potencial no entra. Bueno, jóvenes, entonces, pues quedaríamos aquí. Nos vemos el lunes, ¿verdad? El lunes el plan es terminar este capítulo, ¿verdad? Para ya dejarlo listo. Y entonces pasar al tema de capacitancia, que es lo que se evalúa también el 20 en ese quiz número, ¿cuál es? El 6, ¿verdad? O el 7, no sé. Bueno, entonces quedamos aquí. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, Puro ya, profe. Gracias, profe. Chao. bueno, puro día, hasta luego.